En la mañana. Le damos paso al gran colega y amigo Sergio Burgos de México, también de nacionalidad boliviana, si no me equivoco. Sergio, tú lo aclararás. Bueno, con Sergio, por suerte, nos pudimos conocer personalmente ahora hace poquito en México, Cancún. La verdad que una alegría habernos podido conocer. Sergio siempre ha estado dándonos una mano en todas las actividades que realizamos desde Uruguay y de la SUB en emergencia, y nosotros también tratando de colaborar en todo. Así que los lazos están muy fraternos y muy fuertes, así que un placer, Sergio, tenerte acá, y damos paso entonces a tu presentación de paro cardiorrespiratorio en el contexto del trauma, ¿no? Hola Glauco, hola a todos, un gusto escucharlos. Diego, un saludo enorme. Escuché casi toda tu ponencia. De hecho, ya estuve buscando formas de hacer, dije, con un poco de inteligencia artificial. Sí, Glauco, muchísimas gracias. Estoy honradísimo. Es mi tercera participación en el Coloquio Uruguayo de Emergencias. Me acuerdo hace algún tiempo que tú me decías, vamos a hacer un congreso en Uruguay. Y me comuniqué, te dije, yo quiero ir a Uruguay. Ya estaba planeado todo, pero la pandemia no lo arruina. Pues bueno, habrá la oportunidad de hacerlo en algún momento. Eh, Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Este, Nada más necesito que me confirmes, Glauco, si se ve y se me escucha bien. Perfecto, ambas cosas. Bueno, ok. Permítame apagar mi cámara, para no distraernos. Bueno, es un caso clínico. Es un paciente masculino que viene de un accidente. Este es el accidente. Esto pasó ya hace varios años. Era un paciente que estaba en espera, de ir a su trabajo, y este paciente en ese momento le dan aventón, se le dice aquí en México, le dan ride para ir a su trabajo. Se sube en este carro compacto en la parte de atrás, sin cinturón de seguridad, hay un paso a desnivel, y posteriormente a este paso a desnivel, un error del diseño de la vía de alta velocidad, hay un semáforo. Entonces se van los carros parando. Entonces este carro estaba parado al final de la fila, y venía por detrás una camioneta grande a exceso de velocidad. Pasa el paso a desnivel, venía además alcoholizado, y cuando sale y tiene visibilidad ya estaba casi pegado a este carro. Entonces prácticamente lo hace acordeón contra el carro de adelante, afectando a 2 o 3 carros. Nuestro paciente, un paciente masculino de 25 años de edad, estaba en la parte de atrás, en el medio, sin cinturón de seguridad. Queda con las piernas abiertas, aproximadamente a 10 centímetros su cara de los respaldos de los asientos de adelante, prensado, y hacen un movimiento de estricación para poder sacarlo. Aproximadamente tardan unos 30 o 40 minutos sacando este paciente del automóvil. Y ese es el paciente que lo trasladan. Allá atrás hay una ambulancia Cruz Roja. En esa ambulancia lo trasladan. El incidente ocurre aproximadamente deben ser unos 3 a 4 kilómetros del hospital donde estamos. El paciente sale con vida, signos vitales inestables, frecuencia cardíaca de 140, presión arterial de 80/30, inician cristaloides, y ahora sí, minutos antes de llegar al hospital, el paciente cae en paro y llega en paro cardiorrespiratorio, y los paramédicos dando RCP. Iniciando con este pequeño caso clínico, me presento. Yo soy el doctor Sergio Burgos Salcedo, especialista en emergencias. Ya me hizo el favor el doctor Glauco de presentarme. Soy actualmente secretario general de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres, y miembro de varias agrupaciones de emergencias en América Latina. Estoy cooperando con Fundación Gilaña, que es una fundación también educativa en Bolivia, que es una fundación que está desarrollando material educativo. Les aconsejo que le den una visitada
a Fundación Gilayo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de reanimación cardiopulmonar en el paciente traumático. Perdón, es decir, en el contexto del paciente que les presenté anteriormente como caso clínico, un paciente que posterior politrauma llega en paro cardiorrespiratorio. Tenemos necesariamente que hablar un poquito de la estadística y encontramos que normalmente en el 2016 la OPS hizo un reporte de 4.800.000 muertes en ese año en el mundo por accidentes automovilísticos y aproximadamente 45 millones de discapacitados por accidentes automovilísticos. Tenemos que acordarnos que los países latinoamericanos son los lugares donde hay más este tipo de accidentes. República Dominicana es el primer país del mundo con muertes por accidentes automovilísticos. En cuanto a la prevalencia, es más prevalente en hombres que en mujeres, es 3:1, y el límite de edad es entre 1 a 44 años. Hay ciertas diferencias entre el paro cardiorrespiratorio médico y el paro cardiorrespiratorio traumático. El paro cardiorrespiratorio médico normalmente afecta a personas más ancianas. El paro cardiorrespiratorio traumático afecta a personas más jóvenes. Normalmente el paro cardiorrespiratorio médico, el origen es cardiológico, y en el traumático respiratorio y circulatorio. Entonces, ya de entrada nosotros estamos encontrando que nuestro paciente por paro cardiorrespiratorio de origen traumático va a tener un origen diferente y obviamente el abordaje va a ser también diferente. A ver, permítame un segundo. Dejó de hacerme caso mi mouse y no puedo pasar la pantalla. Ok. Perdón, estoy teniendo un problema técnico con el... ok, ya, ahora sí. Creo que ya me aparece el mouse. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si el paro cardiorrespiratorio es de origen traumático o es de origen metabólico. Acordémonos que un paciente que se infarta va a perder el estado de conciencia cuando hace muerte súbita, y esto puede ocurrir mientras está manejando su automóvil. Es muy frecuente que ancianos, personas de la tercera edad, estén manejando automóviles y obviamente no dejan de tener todos los factores de riesgo para hacer muerte súbita por eventos cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Obviamente esto lo vamos a sospechar, va a haber un alto índice de sospecha y esto va a ser dependiente de cómo se presenta el cuadro clínico en los pacientes. Por ejemplo, un paciente que viene de un accidente automovilístico en paro cardiorrespiratorio, el accidente no fue un accidente de alta energía. Encontramos un paciente que estuvo que realmente solamente se chocó con un árbol, tiene contusiones leves y viene paro cardiorrespiratorio, entonces tenemos que pensar y sospechar en un paro de origen metabólico. Sin embargo, si es un herido de arma de fuego y tiene impactos en tórax y en abdomen y llega en paro cardiorrespiratorio, seguramente no fue de origen metabólico y fue de origen traumático. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Vamos a utilizar estos cinco pasos para abordar el paro cardiorrespiratorio traumático. El primero, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuándo vamos a iniciar o vamos a decidir iniciar un RCP en un paro cardiorrespiratorio? ¿Cuándo decidimos iniciar y cuándo decidimos parar?
En segundo lugar, cuándo vamos a iniciar o postergar las compresiones torácicas, es decir, las compresiones torácicas tienen un momento específico en el cual hay... permítame un minuto, por favor. El segundo punto es que vamos a postergar un poquito las compresiones torácicas para darle un poco más de prioridad a otros puntos dentro de la reanimación. El tercer punto es vamos a tratar de arreglar el problema ventilatorio. Cuarto paso es parar lo referente a las hemorragias. Y finalmente, vamos a tratar de arreglar el problema metabólico y fisiológico del paciente. Entonces, este va a ser el abordaje inicial. Doctor, no lo estamos escuchando. Perdón, creo que no se estaba escuchando nada. A ver. Desde esta diapositiva no lo estábamos escuchando. Ok, disculpen, había silenciado el micrófono y no lo activé. O se silenció por algún motivo. Ok, entonces regreso a esta diapositiva. El iniciar o parar el trauma el paro por trauma de origen traumático, el paro cardíaco, vamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuando el paro cardíaco es de origen
en el trauma de tórax. Entonces, vamos a iniciar el RCP cuando el paciente tiene un trauma de tórax penetrante. Si los signos vitales al momento de contacto con nosotros estaban visibles o tenemos la confianza suficiente para saber que el servicio prehospitalario nos está diciendo la verdad y el paro cardiorrespiratorio fue 1, 2, hasta 10 minutos antes del arribo al hospital y ellos iniciaron el RCP. Si nosotros, a pesar de no encontrar signos vitales, podemos comprobar que hubieron signos de vida visibles, si en el caso del paro cardiorrespiratorio, el paro cardiorrespiratorio se hizo antes, se presentó entre los 10 a 15 minutos antes de su arribo, y finalmente podemos comprobar todo esto con un ultrasonido en el punto de atención, es decir, si el paciente no tiene signos vitales, no le palpamos pulso, no tiene respiración, ya vienen dándole RCP. Cuando llega podemos poner el transductor del ultrasonido en el tórax y poder comprobar si realmente hay algo de motilidad cardíaca. Entonces, si nosotros logramos establecer que hay motilidad cardíaca y con este checklist positivo podemos iniciar el RCP. Está demostrado que el trauma de tórax que produce paro cardiorrespiratorio, en el caso de que sea abierto, la mortalidad, el regreso a la circulación espontánea tras un abordaje sistemático puede llegar hasta el 16%. Es decir, puede haber mayor esperanza cuando el paciente tiene un trauma de tórax abierto, a diferencia de un trauma de tórax cerrado, que en la literatura se describe hasta un 5% de éxito en el RCP. Entonces, una de las diferencias fundamentales es si el paro cardiorrespiratorio es por trauma de tórax abierto versus cerrado. Entonces, en el caso del paro cardiorrespiratorio abierto, nosotros vamos a iniciar RCP solamente si encontramos al paciente en los primeros 15 minutos posterior a haber caído en paro. Es decir, si el paciente cuando nos llega a nosotros apenas tiene 15 minutos de haber caído en paro y ya se inició el RCP, nosotros vamos a hacer un esfuerzo especial para sacar a este paciente del paro cardiorrespiratorio. En el caso del trauma cerrado, por la probabilidad de sobrevida más baja, entonces solamente vamos a cerrar este corte en 10 minutos. En el paro cardiorrespiratorio traumático es fundamental hacer ultrasonido de manera inicial. Esto nos va a dar muchísimas ventajas. El primer ultrasonido que nosotros lo vamos a hacer es sencillamente para ver si hay actividad mecánica del corazón, porque nosotros sabemos que hay un límite de presión arterial que los dispositivos o el oído humano pueden percibir. Cuando las presiones arteriales son muy bajas, no se van a poder percibir. Mucho menos sensible es la sensibilidad de los dedos y el sentir el pulso en el paciente. Entonces, definitivamente nos va a dar mucha información ultrasonido en el primer punto de atención. Cuando nosotros vamos a decidir no dar RCP, estas son las indicaciones. Es decir, no tenemos que pelearnos con la muerte cuando el paciente no tiene probabilidad de sobrevida. Puede llegar un paciente con trauma generalizado, pero trauma craneoencefálico severo, con exposición de masa encefálica, probablemente puede llegar incluso con signos vitales presentes y probablemente con un deterioro inmediato hasta caer en paro cardiorrespiratorio. Si no tenemos cabeza que salvar, entonces no tiene caso hacer un esfuerzo especial por el RCP. Entonces, una de las contraindicaciones es trauma de cráneo severo y un paciente que cae en paro, que probablemente puede ser de origen neurológico o puede ser de origen mixto,
hipovolémico por amputaciones, hipovolémico por trauma de tórax o abdomen, pero aparte tiene TCE severo, entonces es una contraindicación para iniciar el esfuerzo de reanimación en el paciente con paro cardiorrespiratorio traumático. Cuando no contamos con un cirujano, es decir, todo paro cardiorrespiratorio de origen traumático, si el paciente logra salir del paro, el siguiente paso es quirófano. Si nosotros no contamos con un cirujano que nos vaya a solucionar el problema que llevó al paciente al paro cardiorrespiratorio, entonces también no tiene caso gastar recursos y gastar esfuerzos para esto. Segundo punto, vamos a cambiar un poquito, si decidimos iniciar el RCP, vamos a cambiar un poquito el esquema de cómo abordamos el paro cardiorrespiratorio. Sabemos que hace algún tiempo nosotros estamos trabajando con la reanimación cardiopulmonar básica, iniciando por las compresiones y de manera secundaria por una vía aérea permeable y una adecuada ventilación. En el caso del paro cardiorrespiratorio traumático, vamos a regresar a las guías AJA del 2005, en el cual decían que se tiene que iniciar con una vía aérea permeable, una ventilación adecuada y una circulación adecuada. Entonces, vamos a cambiar el CAB clásico para el paro cardiorrespiratorio de origen metabólico por un ABC en el caso del paro cardiorrespiratorio de origen traumático. Entonces, en el A, vamos a tratar de arreglar la ventilación. De manera inicial, la mayor parte de los pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio de origen traumático, generalmente los primeros problemas están dados por la ventilación y la respiración y la vía aérea permeable. Entonces, vamos a establecer una vía aérea permeable con una oxigenación adecuada. Entonces, vía aérea permeable con vía aérea permeable con oxígeno suplementario. Como el paciente ya está en paro y nosotros sabemos que el paciente está en paro, no nos va a dar posibilidad de hacer nosotros absolutamente ningún estudio para confirmar nada. Solamente no nos va a dar posibilidad de hacer una placa de tórax, no nos va a dar posibilidad de hacer probablemente un ultrasonido completo, solamente nos va a dar la posibilidad de hacer un tratamiento en la fase inicial. Entonces, de esta manera, lo que nosotros vamos a hacer, el primer paso va a ser hacer una toracostomía bilateral, que puede hacer con colocación de sondas endopleurales en ambos lados, tratando de entender que el paro cardiorrespiratorio pudiera ser por hemotórax o hemoneumotórax o neumotórax a tensión de cualquiera de los lados. No le vamos a causar más daño al paciente que el que ya tiene. No hay peor daño que el de tener un paciente en paro. Es decir, este paciente ya está muerto y lo que le hagamos no va a ser peor a lo que el paciente ya trae. Entonces, primer paso, hay que hacer una toracotomía o colocación de sondas endopleurales bilaterales. Sí. ¿Qué pasó? Perdón, por algún motivo me dejó de compartir la pantalla. Nada más quiero que me confirmen si se escucha o no. Sí, se escucha y estamos viendo la pantalla nosotros.
Ok. Pensé que me había sacado de la reunión. Ok. Ven la diapositiva de los redonditos de paro cardiorrespiratorio traumático, ¿cierto? Sí, Ok. exacto. Bueno, sale. Entonces, continuamos. Después de haber abordado la vía aérea, tenemos que acordarnos que el paro cardiorrespiratorio, en tercer lugar, en tercer punto de prioridad y de complejidad, va a ser secundario a las hemorragias que pueda generarse. Es decir, el paro cardiorrespiratorio de origen traumático va a ser de manera inicial, puede darse por problemas en una vía aérea permeable, fracturas traqueales, traumas faciales severos que hagan que el paciente no pueda tener una vía aérea permeable adecuada, traumas de tórax que no permitan una adecuada ventilación del paciente. Entonces, ya habiendo resuelto esto, encontramos que el tercer punto del paro van a ser las hemorragias. Entonces, en el paro cardiorrespiratorio traumático, tenemos que detener cualquier punto de hemorragia porque eso va a ser fundamental. ¿Qué vamos a usar? Tenemos que usar todo lo que tengamos a disposición. Cada vez más se está realizando el uso de material de la medicina táctica, como son los torniquetes para las lesiones por amputación en las extremidades. Se pueden utilizar vendajes tipo israelí o utilizar vendajes normales, pero de la forma en la que se utiliza el vendaje tipo israelí. Se pueden utilizar algunas sustancias como estos polvos hemostáticos que utiliza el ejército para tratar de parar ciertas hemorragias que van a ser el punto de inflexión para un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Nosotros no sabemos y no nos va a dar tiempo de tomarle una radiografía de pelvis, entonces nosotros inferimos que el paciente, otra de las causas probables de pérdida de sangre pueda ser por fractura pélvica. Evidentemente, si el paciente viene de un accidente automovilístico, como el que se los platiqué, es muy probable que tenga fractura pélvica. Entonces, el abordaje del paciente con politrauma va a ser, lo primero, la comprobación. Segundo, iniciar tomar la decisión de dar o no dar RCP. Tercero, hacer colocación de sondas endopleurales bilaterales. Cuarto, parar las hemorragias, incluyen todos los mecanismos que se puedan utilizar, torniquetes, vendajes. Y en quinto lugar, parar la hemorragia de una posible fractura pélvica con una faja pélvica o un sujetador. Y finalmente, vamos a tratar de arreglar la fisiología. Entonces, tratando de arreglar la fisiología del paciente, acordémonos de estos labios sensuales. Mantenga siempre al paciente caliente. Siempre al paciente caliente. Vamos a iniciar con una reanimación hídrica, ya no tan agresiva como se iniciaba antes. Al principio con 1 o 2 litros de soluciones cristaloides, Harman o salina, o Plasma-Lyte en algunos lugares donde pueden contar con ellos. Iniciar una reanimación hemostática de forma muy temprana. El primer paso del algoritmo, bueno, haciendo un poquito el recuerdo del algoritmo, vamos a tratar de encontrar esta mnemotecnia de HOT, es decir, mantener o abordar al paciente con esta mnemotecnia, mantener al paciente caliente, tanto caliente en relación a temperatura, pero también utilizando esta mnemotecnia como como un recuerdo de lo que tenemos que tratar. Es decir, H, hipoxia, o oxígeno, tenemos que pensar en tamponamiento cardíaco y en neumotórax a tensión como posibilidades. Entonces, nuevamente, H de hipovolemia, O de oxígeno, T de neumotórax
atención y T de tamponaje cardíaco. Entonces, acordémonos nuevamente de mantener al paciente caliente en temperatura, con soluciones, con cobertores. En segundo lugar, tratar de abordar al paciente tratando de solucionar estos problemas que tiene. La hipovolemia, una buena oxigenación, tratar de resolver el neumotórax y el tamponaje cardíaco. Entonces, el paciente en paro, en la H, nuevamente, vamos a utilizar lo referente a el detener las hemorragias y vamos a utilizar el abordaje de reanimación hídrica de manera inicial y reanimación con sangre de manera secundaria. En la O, de oxígeno, tenemos que trabajar con oxígeno suplementario y la intubación temprana. Neumotórax, atención, lo vamos a resolver con la colocación de sondas endopleurales bilaterales. Y para la T, cuando tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio, decíamos que es fundamental el ultrasonido. Y aquí, ya cuando nosotros tenemos al paciente en paro cardiorrespiratorio, la primera pregunta va a ser, ¿vamos a llamar o cómo vamos a tratar el tamponaje cardíaco? Entonces, si hemos hecho ya todo este abordaje, si ya hicimos, ya tenemos una vía aérea permeable, ya hicimos la toracotomía bilateral, ya hicimos control de hemorragias, ya se pasó líquidos y sangre. Entonces, el tamponaje cardíaco lo vamos a tratar con ultrasonido. Si lo podemos funcionar, se hace. Y si no se logra que el paciente salga con estas maniobras, entonces el segundo paso va a ser la toracotomía. Entonces, la toracotomía, estamos hablando que es un procedimiento quirúrgico de urgencias que lo puede hacer el urgenciólogo o lo puede hacer el cirujano. A mí me ha tocado hacerla en varias ocasiones en pacientes con paro cardiorrespiratorio de origen traumático. En algunas de ellas el cirujano, no todos los cirujanos se animan a eso porque piensan que es fútil, y en algunas de ellas lo hemos hecho los propios de urgencias. Es la única posibilidad que hay para hacerla, final, para poder regresar al paciente a la circulación espontánea. Aquí tenemos el ejemplo de una toracotomía y cuáles van a ser los objetivos de hacer la toracotomía en un paciente en paro. La primera, solamente abriendo el tórax, que se va a hacer una apertura, como ustedes lo pueden ver, más o menos a nivel del quinto espacio intercostal, más o menos desde la línea axilar anterior hasta la posterior, y cortando prácticamente en un solo corte, desde la piel, tejido subcutáneo hasta la musculatura intercostal. Y esto, el primer objetivo va a ser liberar un posible neumotórax que tengamos de ese lado. Si el paciente tiene neumotórax, atención, solamente con esta apertura se va a volver un neumotórax abierto, simple, y nosotros vamos a poder ayudar a liberar esta presión que no permitía al corazón latir. El segundo objetivo va a ser sobre el corazón. Al momento nosotros de abrir y ver el corazón, va a ser inmediatamente visible si es que existe un tamponaje cardíaco. Entonces, solamente al darle un pequeño corte al pericardio y liberar ese tamponaje cardíaco, que puede ser el causante del paro cardiorrespiratorio, también podríamos resolver el problema. El tercer punto, el tercer objetivo de la toracotomía en urgencias, va a ser el RCP directo. Es decir, es mucho más efectivo si nosotros damos un RCP directo con la mano, como se ve en este video, va a ser mucho más efectivo que dar un RCP desde la caja torácica.
El cuarto objetivo va a ser la posibilidad de hacer un clampaje de la aorta en el acceso torácico. ¿Qué es lo que vamos a buscar con este clampaje que nosotros hagamos de la aorta? Si la hemorragia, la pérdida de sangre está siendo por debajo del diafragma, es decir, por una lesión abdominal exsanguinante o por una fractura de extremidades inferiores que no se pueda controlar o por una fractura pélvica que no se pueda controlar, entonces lo que estamos haciendo con esto es cerrar la llave para ese sangrado que existe. En segundo lugar, este clampaje nos va a permitir optimizar la poca sangre que queda en el triángulo vital, es decir, corazón, pulmón, cerebro. Entonces, ese clampaje nos va a permitir incrementar el volumen sanguíneo en los órganos fundamentales, y el objetivo final va a ser llegar a esta imagen. Después de una toracotomía, un corazón que empieza nuevamente a latir y va a estar soportado por los medicamentos y la reanimación que nosotros estemos haciendo. A ver. Permítame un minuto. Ok. Mi computadora está protestando por algo. No sé por qué me está dando algunos problemas. Ok. Entonces, finalmente, el paso final de la reanimación del paciente en paro cardiorrespiratorio traumático va a ser la toracotomía. Si el paciente sale con esto, no hay mayores posibilidades. El siguiente paso va a ser entrar a quirófano, pero si el paciente no sale con esto, no va a tener posibilidad alguna de supervivencia. Entonces es cuando nosotros decidimos parar el RCP. Hay una variante para el clampaje de la aorta, que es el balón de oclusión endovascular para la resucitación, que por sus siglas en inglés se llama REBOA. Ese REBOA es un dispositivo que se mete como catéter por vía femoral hasta llevarlo por encima del diafragma, donde, así como está la imagen, se infla un globo, y eso va a ser una oclusión de la aorta torácica, para hacer lo mismo que si nosotros hiciéramos un clampaje por toracotomía. Evidentemente, esto nos va a dar solamente el último beneficio que decíamos de la toracotomía. Entonces, solamente se va a dar el beneficio del clampaje aórtico, no nos va a dar el beneficio de la resolución de un neumotórax a tensión ni de un tamponaje cardíaco. Doctor, Entonces, disculpe que lo corte, pero le quedan los últimos minutos de charla. Sí, ya estoy por terminar. Entonces, si el paciente sale, tiene que pasar a quirófano a que el cirujano haga lo suyo. Finalmente, para llevar, vamos a hacer un pequeño resumen. Si es que el paciente llega con un paro cardiorrespiratorio de origen traumático por trauma de tórax abierto, vamos a iniciar el RCP. Si este paro ocurrió en los últimos 15 minutos. Si es trauma de tórax cerrado, vamos a iniciar si ocurrió en los últimos 10 minutos. Se va a iniciar siempre y cuando el paciente tenga una vía aérea resuelta. Hay que colocar vías intravenosas, hay que colocar un fijador de pelvis y estabilizador de huesos largos. Si el paciente lo amerita, se hace toracostomía bilateral, hay que hacer un ultrasonido cardíaco. De ahí vamos a pasar, si el paciente con todo esto no ha salido del paro cardiorrespiratorio, pasamos a la toracotomía,
La toracotomía, los objetivos básicos van a ser liberar el neumotórax a tensión, liberar el tamponaje cardíaco, dar RCP directo y en algún caso hacer un clampaje de la aorta torácica. Y de ahí, si el paciente no salió, ya no hay nada más que hacer. Si el paciente salió, pasa a quirófano. Dejo esta frase del doctor Peter Rosen que dice: el peor médico de emergencia es el que no puede tomar una decisión. Puede que no sea la decisión más correcta y tenga que cambiar de decisión, pero no puede quedarse al pie de la cama parado y solamente temblar. Hay que tomar decisiones. Les dejo algo de mis redes sociales por si alguien quiere comunicarse con un servidor. No sé si hubieran algunas preguntas, si hay espacio para ellas, y si no, pues me despido de la manera más atenta. Doctor, tiene una pregunta, pero si pudiera contestarla lo más rápido posible, mejor así podemos hacer el corte y tienen tiempo para almorzar y demás, Claro. que a las 14 horas retomamos. Sí, claro.